que el personal no estaba yendo con regularidad, el personal que le corresponde llevar a cabo el programa de vacunación. Lo estoy diciendo por aquí para que la gente que tiene que ver con este tema, con la parte de vacunación, la parte sanitaria, le dé seguimiento a esa denuncia que recibí en el día de ayer. Para las 10 de la mañana de hoy, tal y como decíamos aquí, informábamos la semana pasada, que nos habían enviado una invitación de la Dirección General de Aduanas a las 10 de la mañana. El presidente va a encabezar el lanzamiento del programa Despacho en 24 horas de la Dirección General de Aduanas. Eso consiste en un programa que se ha montado en la Dirección General de Aduanas para desaduanizar, es decir, para sacar la mercancía que toca el puerto en la República Dominicana, y que en un periodo de no más de 24 horas ya la mercancía puede estar en posesión del importador. Esto es sumamente importante para dinamizar el sector, todos los sectores del país que tienen que ver con importación de materia prima y demás. Hay mucha expectativa con respecto a esto, y hay importadores de otra naturaleza que no tienen que ver con materia prima que están esperando que eso se aplique en el 100% de las importaciones que se hacen para electrodomésticos, que creo que eso va a aplicarse a partir de la implementación del programa para la importación de autos, que toma un tiempo mayor, y para otro tipo de importación. La aduana parece que tiene el propósito de que eso sea para la totalidad de las importaciones que se hacen. Eso es un paso gigante para la competitividad y la reducción de la burocracia en República Dominicana. Hay que felicitar a Yayo San y a todo su equipo y al gobierno, porque eso es importantísimo. Es un primer paso. Comenzará con un área, con unos rubros, en algunos muelles, pero el primer paso así se camina, así se corre. Antes usted camina y gatea y después corre. Y así que felicidades a Yayo y a su equipo, porque eso es importantísimo. Dani mencionaba de refilón hace un momento el tema de la trama contra Jenny Berenice Reynoso y un coronel que investigan supuestamente el caso Coral, que fue el teteo del fin de semana. Ese fue el tema. Yo acabo de concluir la revisión a toda la prensa matutina, la escrita, que ayer tenía portadas escandalosas. Realmente emulaban las peores épocas de la Colombia dominada por la narcopolítica y todo lo que hoy está en toda esa serie de televisión que uno ve. Asesinatos a ministros de justicia, candidatos presidenciales. Y sin embargo veo todo en la prensa de hoy y no aparece nada. Se desapareció el tema. ¿Usted le creyó como Freddy a los periódicos o usted me creyó a mí? No, yo le creí a usted ayer en vivo aquí. Freddy le creyó a los periódicos. Pero los periódicos... Sígale creyendo. Pero los periódicos... No cree en mí. No cree en mí. Pero los periódicos y la gente que hace opinión pública, porque aquí se habló a un punto de señalar a personas. Sí. Aquí se señaló a Adán Cáceres. Aquí hubo gente que habló del caso de Coral y la corrupción del pasado. Aquí se le puso nombre a una trama para matar a la directora de persecución. Publicaron la Eso es foto. muy grave. Eso no es ni siquiera algo como el asesinato del supuesto empresario o el empresario de la Romana, que era una persona extraditada. Eso son casos graves. Esto es un atentado contra el Estado. Eso es un magnicidio. Prácticamente un magnicidio. Y enmarcado en un escenario en el cual había gente especulando y escribiendo en los periódicos, todavía hasta ayer, que era un cuadro que el presidente tenía que tener cuidado. Porque es un sabotaje en las Américas que todavía no sabemos nada. Una cosa de que... Ayer se dijo que habían 2 detenidos, pero no dieron los nombres. No hay nombre. Está el acueducto de La Vega, lo incluyeron ahí también, y ayer Rogelio Genao explicaba aquí que eso fue una toma ilegal que intentaron tomar. Un accidente. Un accidente. Y así hubo gente que montó un escenario. Entonces, yo, que pretendo darle seguimiento a este caso, porque para mí es muy grave, me gustaría saber cuál es la condición del cabo Juan Rafael Beato, de la Fuerza Aérea Dominicana, Y del teniente Félix Jiménez, ambos de la Fuerza Aérea Dominicana, que fueron arrestados pasada semana y que según versión periodísticas estaban hablando y habían admitido el intento de homicidio, de asesinato contra un coronel investigador y una procuradora fiscal, que es el caso de Jenny Berenice Reynoso. Esos 2 hombres, ¿cuál es su estatus? Yo le dije ¿Dónde a usted ayer están? que esa gente se identificaron
y dijeron lo que estaban haciendo, y lo que dijeron eran que estaba investigando por encomienda de una agencia de inteligencia de la que ellos formaban parte y estaban haciendo una investigación. Esa gente está en su casa. Pero como usted nunca se sumó a esas versiones, yo le estoy pidiendo a los que se sumaron a esas versiones, entre ellos los periódicos, que la aclaren, que sean responsables y lo aclaren. Si ese es el caso y usted tiene razón, y yo le creo, lo decía ayer y lo repito hoy, yo le creo, porque a mí me pareció desde el principio la versión bastante descabellada, pero evidentemente prefiero esperar que los acontecimientos evolucionen de forma oficial. Entonces, oficialmente no tenemos ninguna respuesta sobre esto. Yo pienso que eso quedó ahí porque... No se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí. Es la intención. Ninguno va a hablar. Ninguno quiere hablar. Y quiere que eso se quede ahí. Pero eso no se puede quedar ahí. Tú sabes, Oscar, que las noticias falsas intencionales persiguen eso. Es hacer el boom. Pero ya eso no pasa. Pero eso le hace mucho daño. Mire, eso no está jugando con un choque de dos motores. Eso tiene una implicación muy grave. Dar la aclaración y cerrar el caso es mucho mejor para cerrar el caso. Le voy a explicar. Como yo decía... Perdóname, Daniel, porque lo que a mí me hizo creer inicialmente fue que la persona que yo oí dando la declaración, la denuncia, decía, están detenidos 2 oficiales y están cooperando. Colaborando. Y están cooperando. ¿Y quién dio esa información? Entonces, ahí es que yo digo, bueno... ¿Quién dio esa información tan precisa? Fue un periodista. ¿Pero quién periodista lo dio? Y entonces... ayer que... ¿Esta fue la versión de Uchi Lora? Sí, Pedro Jiménez le da temprano, no da nombre, y Uchi Lora en la tarde dice nombre y apellido, y dice eso que están hablando. Ayer, yo conozco y tengo una relación de amistad con Pedro Jiménez, que es un periodista. Cuando yo di la versión que yo di, me decía Pedro que él tiene nombre. Yo no quería dar su nombre para no afectar, porque entendía que le afectaba el hecho de que él diera una información imprecisa. O sea, a todos nos pasa, a todos nos puede pasar. Todo el que está en esto puede ser víctima de un error porque le dieron una información que a lo mejor no verificó o que verificó en la fuente equivocada y puede equivocarse. Nos equivocamos todos. Todos nos equivocamos. Me decía Pedro que él se graduó con honores y que a él no lo desmiente nadie. Era la expresión. Y a mí me dio mucha pena porque eso no es de periodista entonces. Entonces se puede haber graduado con los honores más altos y todo el que está en eso puede en un momento dado errar, puede dar una información que no se corresponda con la verdad porque usted hizo la comprobación en la fuente equivocada, lo que usted quiera. El último infalible fue el Papa y hace como 50 años le quitaron eso ya. Entonces, de manera que cito el nombre ahora, requerimiento de Pedro Jiménez, cito el nombre, fue Pedro Jiménez quien subió el tuit. Él recibió el tuit del oficial que se quejó y entonces posteriormente el colega Uchi Lora dio la información con más detalle. A Uchi Lora, fundamentalmente a Uchi Lora, han tratado de sacrificarlo, le han dicho de todo, he visto las redes y me apena mucho. Cuando yo hice lo que yo consideré que me correspondía hacer, no lo hice con el ánimo evidentemente de afectar ni la carrera ni la reputación de nadie. Creo que a mí me correspondía como periodista, como ciudadano responsable, hacer la precisión debida porque yo me había encargado de hacer una investigación sobre lo que había ocurrido y di con fuentes que establecían de manera clara que no era tal y como se había dicho. Entonces lo que hice fue contar aquí en el programa lo que yo conocía sobre esto para que la gente tuviera una idea de lo que estaba aconteciendo. Ayer se produjo algo muy interesante en medio de todo esto, por cierto quiere que dejarse así, y es que ayer la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana hizo un requerimiento a la Procuraduría General de la República de información sobre lo que se dice habría ocurrido. Es decir, no solamente nosotros nos preocupamos y quisiéramos saber lo que estaba ocurriendo. La Embajada de los Estados Unidos envió una nota a la Procuraduría General de la República pidiendo la información sobre esa supuesta trama que se habría montado en la República Dominicana. Para que tengamos claro, es posible que para cuidar el nombre o la buena fama de alguien que suministró la información, la Procuraduría no quiera referirse al asunto. Yo reitero que la investigación concluyó el domingo. Y si la Procuraduría no quiere referirse al asunto, yo debo decir lo siguiente. Sería una pena que no lo haga, porque a quién le conviene generar la sensación
de que en un país que se llama República Dominicana, que es un país todavía tranquilo, que es un país donde hay un nivel de respeto todavía, donde la autoridad se ejerce sin dificultades mayores, donde no le podemos atribuir a que el narcotráfico ha llegado tan lejos, porque es el narcotráfico y el terrorismo que hace eso. En la política, ni los militares en República Dominicana hacen ese tipo de cosas, son acciones propias. En el mundo donde esto se ha producido, son acciones fundamentalmente ejecutadas por el narcotráfico. El caso de Colombia puede ser el mejor ejemplo, o el caso de México también lo podemos poner como ejemplo, de eliminación de altos oficiales, de jefes de policía, eliminación de un procurador general de la República. Eso lo ha hecho históricamente el narcotráfico y en República Dominicana, gracias a Dios, eso no ocurre. Aquí el narcotráfico opera y aquí las autoridades le han dado duros golpes al narcotráfico en los últimos días. Eso ha estado ocurriendo y qué bueno, pero no podemos decir que el narcotráfico ha llegado en el país a un nivel tal. Por eso yo digo que quien no entiende que este tipo de información hace daño al país, no vive aquí, no tiene la cabeza bien puesta. Quien no sabe que dejar eso así conspira contra el gobierno, contra el presidente y contra la República Dominicana, vive en otra parte. Que yo quiero repetir lo que decía ayer también sobre eso. Yo no le cargo el dado a ningún periodista, a ninguno. Porque todos, igual que tú, ofrecen información de una fuente. Cuando tú dices eso con esa seguridad, es porque tú tienes una fuente acreditada, una persona en quien tú confías. Hubo gente que dio información de personas que confiaban, igual como lo has hecho tú, como lo he hecho yo en otras oportunidades. Esas personas estaban equivocadas. Un oficial aparentemente se confundió y una fiscal aparentemente se exaltó ante informaciones preliminares que no resultaron ser ciertas. Compartieron sus preocupaciones con amigos de la prensa. Estos amigos de la prensa lo ofrecieron. Entonces, quien tiene que corregir el muñeco, y no como lo hizo doña Miriam, que fue a medio hacer, sino corregirlo claro, es la Procuraduría. Porque yo comparto el criterio que dice Dani, por eso no estoy de acuerdo con Freddy que eso se puede quedar así. Es que al país y al gobierno del presidente Luis Abinader no le conviene que algo así se quede así sin aclarar, porque es que entonces el primer irresponsable sería el presidente de la República. Porque algo así, al primero que convoca a tomar medidas es un presidente de la República. Y incluso hablarle al país si fuera necesario. Eso es lo grave que es eso. Ese Ministerio Público es independiente. No, pero es que es una independencia, Freddy, eso es la estabilidad política de este país. Aquí hubo gente que llegó a decir que si matan a Jenny, que matan a todos. Y es verdad. Aquí queremos una crisis. Si algo así pasara... Pues nadie está seguro. Aquí si no matan hay a Jenny, nadie está seguro. Nadie. Y la persecución judicial se convierte en nada. En nada. Entonces, esto no es un relajo. Mire, entonces, si se equivocaron, si fallaron, aclárenlo por el bien del país, por el bien del gobierno, por el bien de su propia credibilidad. La institución, no los periodistas. Los periodistas dijeron lo que tenían que decir. Hay unos que tienen la responsabilidad de decir, yo no me equivoqué, perdón. Otros tienen otro estilo. Yo cuando me equivoqué con el COVID, que yo decía que una gripecita, después dije, no, espérate, no es ninguna gripecita. Me equivoqué. Mala mía. Una gripe sana. Y no pasa nada. ¿Tú entiendes? Y no pasó nada. Porque uno no es infalible, uno comete errores. Y yo estoy seguro que los que cometieron errores aquí fueron de total buena fe. Tal vez en todos los ámbitos. Pero aclárenlo. Aclárenlo, porque eso no se puede quedar así. Y yo pienso de vez en cuando recordar los nombres de esta gente para que digan dónde están. Así como voy a recordar también lo del atentado del aeropuerto de las Américas, que tampoco se puede quedar así. Hay que darle respuesta a este país sobre ese tipo de cosas. Ese nivel de ansiedad del fin de semana, porque antes de que don Dani diera la declaración aquí, y le doy la razón a don Freddy, o sea, primero recibimos todo lo que trajo la prensa, o sea, todo lo que trajeron los periódicos, y no teníamos ninguna otras versiones. Perdóneme, Joan, incluso yo fui más lejos porque la persona que yo oigo darle información estaba enfermo. O sea, estaba retirado porque estaba enfermo y él sale de la cama y si la información, a dar la información. Efectivamente, si la información... Fíjese el crédito que le dio a una noticia falsa intencional. Si la información la da exactamente un periodista, ¿verdad? O sea, no es un piripipao, o sea, no fue Juanito de las matas de Farfán, no fue de allá, no fue Juanito de ahí, que no tiene mayores influencias ni fuentes de entero crédito, no, las dan periodistas en el que la población cree
y de hecho que se supone son periodistas que en esta gestión del Ministerio Público pueden conversar hasta de manera directa con esos funcionarios, con esos protagonistas del Ministerio Público. Entonces, si lo dice una persona como esa, se supone que la población debe creer. Entonces, todo eso salió en la prensa al nivel de ansiedad y de estrés que ya tiene la población, porque es cierto que estamos en medio de una situación de ansiedad y de estrés provocada por todo este tema de la pandemia y todo lo que desencadena en las familias, en todos los dominicanos. O sea, sumarle esta situación, iba a decir lo mismo que dijo don Freddy, que no, o sea, yo entiendo que afecta al gobierno porque es como, el gobierno tiene ahora mismo varios frentes abiertos, muchos de ellos como generados por el propio gobierno o por no responder de manera oportuna ante X situación. Por ejemplo, el tema de las variantes del COVID, sale el doctor José Joaquín Puello a decirla, no lo dijo ni el ministro de Salud, ni lo dice la señora vicepresidente. O sea, en principio se supone que es el Ministerio de Salud que debe dar la información. Claro, reconozco el valor, el conocimiento y la autoridad que tiene el doctor José Joaquín Puello para dar la información, pero de entrada debe ser el gobierno central que dé la información. Entonces el gobierno tiene varios frentes abiertos, se suma esto el fin de semana. Yo dije, bueno, pero qué, o sea, qué preocupante la situación, qué es lo que está pasando. Luego da la información y desmiente esa situación don Dani Alcántara. Entonces ahí ya como que los niveles bajan, pero fíjese que la procuradora, doña Miriam, ni desmiente totalmente, ni asegura totalmente la situación. Ella se queda como ahí, como en el ni muy para allá ni muy para acá, sino todo lo contrario, y eso también afecta a la situación en la que estamos viviendo. Entonces, todos esos frentes abiertos que uno no sabe cómo qué ha pasado en tal situación, estamos esperando una respuesta del aeropuerto, que no sabemos qué pasó y es una situación grave. Ahora se suma esto, que fue como una falsa alarma o una información mal suministrada, lo de la Procuraduría y el atentado a la Procuradora. ¿Y cuándo nosotros hemos escuchado una situación así como esta en el país? Yo no la había escuchado anteriormente. Entonces, todo eso afecta al gobierno de manera directa, aunque en este caso de la Procuraduría no es algo generado por el gobierno, porque es un Ministerio Público Independiente y donde el gobierno central se supone, el presidente no tiene que meterse, ni opina, ni puede llamar para llamar la atención al respecto. Yo quiero precisar nada más que difiero que sea la primera vez. Cosas como esta han ocurrido y a veces tienen sus planes para bola de humo, esto que es. Ahora, lo que es diferente es la época que vivimos y casos como estos no pueden dejarse diluir a que ya eso muera así, sino es preciso una aclaración. Y el sentido común me dice una cosa, que es en línea de lo que te había dicho. Los dos ciudadanos que son hoy dos miembros de la Fuerza Aérea deben estar en sus funciones. ¿Están en sus funciones? Están en sus funciones. ¿No están presos? El sentido común me dicen que no están presos. Lo interrogaron ya. Andábamos en ¿Y el esto. que colaboró? Bueno, colaboró. El que dijo que le van a matar. Ayer, ¿verdad? Colaboró diciendo lo que dijo. Yo ando en esto, mire, tengo una tarea, sin nada. Yo soy oficial de inteligencia. Pero que el sentido común te indica que evidentemente, entonces, lo que hay que hacer es una aclaración y precisar. Y a eso le sumo algo que todavía también es en una proporción, tienen el ranking para ser evaluado como caso prioritario para ser explicado, lo del aeropuerto. O sea, porque la dimensión de lo del aeropuerto, mientras más salgamos de eso, mucho mejor, porque es que esos son temas que nosotros no podemos tener sobre la mesa y tener en la agenda esos temas. Nosotros tenemos que tener en la agenda el tema como el de hoy, el de aduana, y las camas UCI, y las soluciones. Pero estos dos temas creo que, primero, la aclaración precisa pasó a B y C, y ya... Y guardarle todo el respeto a todo el que está haciendo investigación, porque si no se va a convertir en una rutina, entonces hacer denuncias y luego no creerla, y ahí es que vienen los problemas. Creo que debe ambas cosas conspiran contra la imagen de la República Dominicana, ambas cosas. Por eso digo que en el caso del supuesto sabotaje,
en el Aeropuerto Internacional de las Américas, eso debe ser aclarado. Ojalá y que se haya tratado de un asunto mecánico, de un tema de un cortocircuito, algo parecido. Ojalá y que haya sido eso, pero la información hay que darla porque nosotros estamos hablando de un aeropuerto internacional, estamos hablando de que la República Dominicana alcanzó una categoría especial por el buen manejo del espacio aéreo y de las gestiones aeroportuarias, y entonces no podemos poner eso en riesgo. Estamos hablando de que nosotros vivimos vendiendo al país como un destino seguro, como un país que lo tiene todo, incluyendo seguridad. Entonces no podemos decirle al mundo que no, que aquí hasta un funcionario de esa categoría está en riesgo. No, esas cosas deben ser aclaradas. Y yo aclaro ahora que voy a Johanna a decir que yo hice el desmentido. El desmentido lo tiene que hacer la autoridad. Mucha gente me citó y algunos periódicos digitales que Dani Alcántara de